Muy buenos días, hoy vamos a hablar sobre el mecanizado de corte. Los integrantes son Edwin Danilo Montañez Chaparro y quien les habla José Alexander Puentes. Mecanizado por desprendimiento de material. Se denomina mecanizado por desprendimiento de material aquel procedimiento de fabricación mediante el cual, partiendo de una pieza en bruto inicial, se consigue la forma, dimensiones y acabado de la pieza final mediante la eliminación de partes de material de la pieza, realizado por medios mecánicos y empleando herramientas de filo. Los procesos que usan herramientas de corte con filo o filo geométricamente determinados se denominan mecanizados de corte. Los procesos que usan herramientas con filos no determinados se denominan mecanizados abrasivos. Los parámetros de corte en los procesos de mecanizado. Velocidad de corte. Es la velocidad lineal relativa de la herramienta respecto de la pieza en la dirección y sentido del movimiento de corte. Como tenemos la siguiente fórmula, pi por d por n dividido en 1000, donde b sub c es la velocidad de corte expresada en metros por minuto, d es el diámetro de la pieza si se trata de una operación de torneado, o el diámetro de la herramienta si se trata de fresado, expresado en milímetros. N es la velocidad de giro de la pieza en torneado o de la herramienta en fresado en revoluciones por minuto. Abajo en la imagen podemos ver que las dos imágenes, velocidad de corte en torneado y la velocidad de corte en fresado, son perpendiculares a la trayectoria. Avance es el desplazamiento recorrido por la herramienta en cada revolución o carrera. Conocidos: la velocidad de giro y el avance. Es posible calcular la velocidad del avance. Velocidad de A es igual a A por N, donde A es el avance expresado en milímetros, N es la velocidad de giro de la pieza en torneado o de la herramienta en fresado en revoluciones por minuto. Profundidad de corte es la distancia que penetra la herramienta en la pieza. Clasificación de los principales procesos de mecanizado. Torneado. El torneado es uno de los procesos de mecanizado de uso más común y se lleva a cabo en una máquina herramienta llamada torno. En el proceso de torneado, la forma de la pieza se obtiene mediante la combinación de un movimiento de rotación en la pieza junto con un desplazamiento de la herramienta de corte situado en el carro portaherramientas del torno. En la imagen inferior izquierda podemos ver todas las formas de mecanizados en un torno: el cilindrado, el torneado cónico, contornos, formas, achaflanado, tronzado, roscado, mandrinado, taladrado, moleteado. Todos estos procesos de mecanizado se realizan por medio de desprendimiento de material con una herramienta de filo. Como podemos ver en el esquema del proceso de torneado, está el movimiento de rotación de la pieza, el elemento de sujeción de la pieza, movimiento de avance de la herramienta y la herramienta de corte. El fresado. El fresado es también otro de los procesos de mecanizado por arranque de viruta más común y se realiza empleando una máquina de herramienta llamada fresadora. En este caso, el corte de material se realiza con una herramienta rotativa llamada fresa, que tiene forma circular y está provista en su perímetro exterior de múltiples filos de corte. Está el fresado cilíndrico normal, el fresado normal frontal, en el esquema de fresado en discordancia izquierda y en concordancia en derecha. El fresado horizontal. El eje de rotación del lucillo, donde se coloca la fresa, está horizontal a la mesa de trabajo. El fresado vertical. El eje del lucillo es perpendicular a la mesa de trabajo, es decir, que la fresa se sitúa en un lucillo vertical, que al girar produce el movimiento principal.
Fresado universal es la combinación de una fresadora horizontal y una vertical. Tiene un cabezal universal de doble articulación que le permite la inclinación del eje de la fresa formando cualquier ángulo en la mesa de trabajo. El taladrado, el taladrado es quizás el procedimiento mecanizado más repetido en la industria y se realiza con una máquina herramienta llamada taladradora. El taladro se utiliza para realizar agujeros en piezas tanto pasantes como ciegos. El taladrado. Como podemos ver, hay múltiples taladradoras. Está la de pedestal, la de con husillos múltiples, la radial, la taladradora múltiple y la mandrinadora. Partes de la herramienta de corte. Entonces tenemos tres partes principales. Entre ellos está el vástago de la broca, que es la parte que se coloca en el husillo y sirve para sujetar la broca en el porta herramientas. El cuerpo de la broca es la parte intermedia de la broca, la que se sitúa entre el vástago y la punta. Sobre la superficie de la parte del cuerpo de la broca se disponen de unas hélices cuya misión es dejar entrar el líquido refrigerante y desalojar la viruta que se genera durante el corte de material. La punta de la broca se encuentra en el extremo cortante o filo cónico de la broca. La geometría y dimensiones de la broca son decisivas para la acción cortante de la broca. Hay diferentes tipos de brocas, entre ellas las brocas de acero súper rápido laminada, brocas de acero de titanio rectificada, brocas de acero súper rápido de cobalto rectificada. Por último, el brochado. El brochado consiste en pasar una herramienta de corte con forma rectilínea y provista de filos múltiples llamada brocha sobre la superficie a tallar de una pieza, ya sea por el exterior o por su interior, con objeto de darle una forma determinada. Como podemos ver, el brochado, la herramienta tiene múltiples filos. Bien, ahora veremos el proceso de corte ortogonal, también llamado corte recto, que hace referencia al mecanizado por arranque de viruta, que permite conocer características del proceso muy reales. Podemos ver en la imagen las principales partes y parámetros de este tipo de mecanizado. A grandes rasgos podemos observar la herramienta, la pieza a mecanizar y la viruta. Sin embargo, podemos observar que otras partes, entre estas está el filo, que es la arista que corta el material, y también las principales superficies del proceso, como lo es la superficie de desplazamiento y la superficie de incidencia, y además los ángulos que determinan el mecanizado como tal. Veremos ahora un poco más claro los parámetros referentes a los ángulos, entre los que encontramos el ángulo de desprendimiento que se forma entre la superficie de desprendimiento y la línea perpendicular a la superficie de la pieza, como observamos en la imagen, y el ángulo de incidencia que se forma entre la superficie de incidencia y la superficie de la pieza. Otros parámetros del proceso son, por ejemplo, el ángulo de filo, que hace referencia al ángulo de la forma de la herramienta únicamente. También tenemos el ángulo de deslizamiento o cizalladura, que corresponde al ángulo formado entre la superficie de la pieza y el plano de desplazamiento. El ángulo de cizalladura es el ángulo según el cual se corta el material. Ahora veremos dos distancias que se refieren al espesor de la viruta antes y después del mecanizado, donde vemos que se nombran con las letras A sub C y A sub D. Aquí en la imagen podemos observar a qué distancias corresponden dichos parámetros, donde es claro que la longitud A sub D es mayor en comparación con la distancia A sub C. ¿Qué podemos obtener a partir de allí? El factor de recalcado Z, que es el cociente entre estos dos espesores. Dicho cociente debe dar un valor mayor o igual a 1. A partir de allí podremos entonces hallar el ángulo de cizalladura con la siguiente expresión. A
partir de esta expresión podremos hallar entonces el ángulo de cizalladura a partir del factor de recalcado y el ángulo de desprendimiento. Sabemos ya que el ángulo de desprendimiento comprende el ángulo formado entre la cara que se encuentra en contacto con la viruta y la línea perpendicular a la superficie de la pieza de mecanizar. Ahora veremos las velocidades que intervienen en este tipo de corte. Bueno, vemos que en este tipo de corte, como lo podemos apreciar en la imagen de la parte izquierda, intervienen tres velocidades propias de este proceso. La principal es la velocidad de corte, que está determinada por la velocidad de la máquina herramienta. También tenemos la velocidad de formación V sub S, la cual corresponde. También tenemos la velocidad de cizallamiento, que corresponde a la velocidad de la deformación de la viruta respecto a la nueva superficie general. Podemos observar aquí también las expresiones que nos relacionan estas tres velocidades. Por último tenemos la velocidad de salida de la viruta, que corresponde a la velocidad V sub V. A partir de la velocidad de corte podemos determinar de forma teórica las velocidades, tanto la velocidad de formación como la velocidad de salida de la viruta, a partir de estas dos expresiones dadas en pantalla. Podemos ver que se encuentran relacionadas con el ángulo de deslizamiento o cizalladura y el ángulo de desprendimiento. Es por esta razón que podemos determinar a partir de la velocidad de la herramienta las otras dos velocidades, la de la deformación y la de la salida de la viruta. Todo dado en metros por minuto. Ahora veremos las fuerzas que actúan en este tipo de corte. Podemos observar en la imagen que existen múltiples fuerzas que actúan en este proceso, donde la fuerza F corresponde a la fuerza final del proceso. F sub C corresponde a la fuerza de corte, que también nos determina la potencia necesaria para el corte. Adicional a esta tenemos una fuerza normal que es perpendicular a la fuerza de corte. Asimismo tenemos la fuerza de deslizamiento y su correspondiente fuerza normal de deslizamiento. También tenemos fuerza de rozamiento, claro, entre la viruta y la herramienta, y su respectiva fuerza normal de rozamiento. También tenemos el ángulo de rozamiento, como lo podemos observar en la parte superior, donde se encuentra en contacto la herramienta y la viruta. Además de esto, nosotros tenemos ecuaciones para el cálculo de las fuerzas a partir de los ángulos ya conocidos. Y finalmente podemos obtener el coeficiente de rozamiento a partir de la fuerza de rozamiento y la fuerza normal de rozamiento, así. Vemos también que la fuerza neta corresponde a la suma vectorial de las fuerzas de corte, las fuerzas de deslizamiento y las fuerzas de rozamiento. Ahora haremos un breve estudio de la viruta generada en el corte, donde vemos tres diferentes tipos de viruta generada. La primera es la de recalcado, en el cual el material es desplazado por el filo de la herramienta que va penetrando en él. El segundo tipo de viruta es el que corresponde al corte. Una parte de la viruta se corta debido a que el esfuerzo cortante es mayor que la resistencia al corte del material. Por último tenemos el de salida de viruta o fluencia, que dependiendo de cómo sea el material y de qué factores influyan, los cuales veremos un poco más adelante, se produce un desplazamiento de la viruta que puede ser en forma segmentada, continua y simplemente formando una viruta continua. Todo esto depende del material, ya que no siempre se mecaniza el mismo material. Tenemos parámetros de estudio para la viruta generada en el corte. Tenemos que la sección de la viruta S se calcula como producto del avance y la profundidad de corte, como lo indica la expresión, donde S es la sección transversal de la viruta expresada en milímetros cuadrados. Y tenemos los parámetros A y P, que corresponden
al avance y la profundidad de corte respectivamente, todo dado en milímetros. Es posible también determinar el volumen de viruta que se arranca por cierto tiempo. Podemos observar la expresión donde Q es igual a la velocidad de corte multiplicada por la sección transversal de la viruta multiplicado por 1000, donde vemos que Q corresponde al volumen, está dado en milímetros cúbicos por minuto. La sección transversal, como ya lo vimos, en milímetros cuadrados, y la velocidad de corte de la herramienta está expresado en metros por minuto. Como lo mencionaba anteriormente, existen varios tipos de viruta que pueden darse en las operaciones de este tipo de corte, donde nombraba que existen tres: viruta continua, segmentada y discontinua. Claro, podemos ver que eso depende del material mecanizado y se puede observar en las imágenes la formación de la viruta correspondiente, donde vemos que en el primer caso es continua y se mantiene unida, a diferencia de la segmentada y la discontinua, que su generación de viruta es muy distinta. Básicamente, la viruta segmentada es un intermedio entre la viruta continua y la viruta discontinua. Veremos ahora las principales características que debe tener una herramienta para usarse en este tipo de mecanizado, donde una de las principales características es que la herramienta debe ser más dura que el material a mecanizar, claro, por simple lógica, pero no solo a temperaturas normales, sino también a temperaturas elevadas, donde vemos que la temperatura de operación del mecanizado por lo general es mucho mayor. Como segundo, tenemos que la tenacidad debe ser alta en la herramienta, ya que por lo general se pueden presentar choques, impactos entre el corte en el proceso de mecanizado. Como tercero, tenemos que la resistencia al impacto térmico debe ser alta, ya que pues debido a que en el proceso de mecanizado se tienen varias temperaturas. Como tercero, tenemos que la resistencia al impacto térmico debe ser mayor en la herramienta, ya que en este proceso mecanizado se generan cambios bruscos de temperaturas y por tanto, como los materiales, debido a los impactos térmicos que sufren, tienden a cambiar su composición y sus propiedades. Entonces no podemos permitir eso en la herramienta, por tanto debe tener una alta resistencia a los cambios térmicos. Como cuarto, tenemos que debe tener baja adhesión, ya que por lo general, por las altas temperaturas, por lo general se pueden presentar. Como cuarto, tenemos que la máquina herramienta debe manejar baja adhesión, ya que se debe evitar soldadura localizada entre la herramienta y la pieza a mecanizar. Como quinto y último, tenemos que la solubilidad de la herramienta debe ser baja respecto a la del material. Básicamente esas son las principales, entre otras, las principales características que debe manejar la herramienta para llevarse a cabo el proceso de mecanizado. Ahora veremos en rasgos generales cómo se lleva a cabo la construcción de las herramientas de corte, donde tenemos que tener en cuenta que no todas las herramientas de corte permiten ser usadas en todos los materiales para mecanizar. Vemos que se necesita una diferente herramienta para cada tipo de material, teniendo en cuenta la velocidad de corte y el costo. Podemos observar que estos son los principales materiales que se utilizan en las herramientas, y como lo hemos visto en el transcurso del curso, debe utilizarse una herramienta para cada tipo de material, y de no ser así se deben realizar adecuaciones para que las herramientas sean adecuadas al tipo de material a mecanizar. Existen múltiples materiales de los cuales podemos realizar y crear las herramientas de corte. Sin embargo, es claro, como lo podemos observar en la gráfica de la parte derecha, cada material maneja un diferente tipo de dureza a diferentes temperaturas.
El diamante, por ejemplo, tiene muy buenas propiedades mecánicas para estos procesos, sin embargo, adquirirlo es un poco costoso. Por esta razón, es muy complejo mantener en todos los procesos herramientas a partir del diamante. Se deben realizar recubrimientos o adecuaciones para mejorar las propiedades de la herramienta. Existen múltiples formas de remoción de material por medio de la formación de viruta. Sin embargo, hay muchas formas de clasificar estos procesos, pero en este caso veremos dos básicamente, los cuales son el formado y la generación. Para el proceso de formado, como podemos apreciar en las tres diferentes imágenes, vemos que únicamente se lleva a cabo un movimiento relativo, que es el movimiento primario, donde vemos en la parte A de la gráfica que para realizar ese tipo de mecanizado solamente la herramienta genera un movimiento de ascenso y descenso según la profundidad deseada, dando forma a la pieza deseada. En el apartado B vemos que simplemente se lleva a cabo un avance normal donde no requiere un movimiento adicional para el mecanizado. En la parte C, como lo podemos ver, también únicamente se requiere un movimiento de ascenso y descenso generando la pieza deseada. En la parte C vemos que también únicamente se genera un movimiento tanto de ascenso y de descenso para lograr la forma de la pieza deseada. Básicamente en este apartado tenemos que, a pesar de que por ejemplo en el apartado A y C, además del movimiento de ascenso y descenso, se requiere un movimiento adicional, por ejemplo en la broca que esté girando sobre su eje, o en el apartado A que el torno esté girando. Básicamente la herramienta únicamente genera un movimiento y la pieza no necesita moverse en ninguna otra dirección, únicamente la herramienta es la que realiza el proceso de mecanizado. Ahora tenemos el proceso de generación, donde no basta únicamente con el movimiento primario, sino que necesitamos un movimiento de avance, como lo podemos ver en las diferentes imágenes de la parte derecha. Básicamente necesita un mecanizado un poco más complejo que el anterior, ya que requiere un movimiento adicional para el mecanizado. Por último, veremos una combinación entre el formado y la generación, donde se llevan a cabo procesos un poco más complejos de los habituales. Por lo general podemos verlo en procesos de CNC o en procesos un poco más avanzados. Vemos por último la clasificación de los procesos de formación de viruta, donde vemos que parten de dos grandes ramas, los cuales son la herramienta de una sola punta y la herramienta de múltiples puntas. La herramienta de una sola punta se divide en tres, las cuales son helicoidal, espiral y lineal, con sus diferentes clasificaciones. Y por otro lado tenemos la herramienta de múltiples puntas, donde tenemos cuatro ramas, las cuales son el taladrado, el fresado en sus diferentes disposiciones, el corte de roscas y el escariado. Finalmente podemos concluir que son múltiples las variedades de los procesos de corte y los diferentes procesos de mecanizado en la actualidad, donde vemos que hoy en día se usa más que todo los procesos computarizados para la generación de geometrías complejas a la hora de mecanizar.